aquí tenéis delante un mapa aproximadamente de Swerdlow, que nos transmite que aquí mismo podemos observar como si fuera aproximadamente un mapa temporal, un mapa cronológico, no exactamente cronológico, sino de ciertos acontecimientos. ¿Okay? Veamos. Los dracos, los reptilianos, entran en guerra con Lyra. En Lyra original hay seres como nosotros, seres humanos, igual que nosotros, pero como dije, predominantemente rubios con ojos azules, algunos pelirrojos con ojos verdes. ¿Okay? Algunos que se consideraba que eran más superiores de alguna manera. Okay. Entonces atacan Lyra. En Lyra, claramente, como esta gente no tenía tecnología de defensa, han perdido a muchos seres, pero huyeron de Lyra. ¿Ok? Por lo tanto, los que huyeron, de los que quedaron, formaron más de 110 colonias, incluso 120. Más adelante Swerdlow habla de 120 colonias, ¿ok? Por la galaxia, por ahí, esparcidos, ¿vale? Pero quedan unos cuantos más para acá, más cercano a nosotros, ¿ok? Muchos de las federaciones, muchos de todas estas colonias de Lyra originalmente, más tarde forman una alianza, una federación, que lo llaman Federación Galáctica, ¿ok? Y luchan juntos contra los dracos. Bien, veamos. Los que quedan más cerca, quedan 3 grupos separados que huyeron, porque eran como grupos, ¿no? Quedan 3 grupos separados que huyen de Lyra, y unos llegan a nuestro sistema solar que ocupan Marte, otros ocupan Maldek, ahora os explico qué es Maldek, y la tercera se va a Pléyades. ¿Ok? Se van a Pléyades. Ok, bien. Hasta aquí está claro, supongo. Bien. Habían otros seres, como os he dicho antes, otros seres, 2 seres más en Sirius. Sirius A, Sirius B. Diferentes. ¿Ok? Pero humanoides igual. Humanoides en apariencia. Un poco diferentes que nosotros. No iguales, pero muy parecidos, con nariz, boca igual, con orejas, cabeza más grande, un poquito, y altos, más o menos 2 metros, más de 2 metros de altura. ¿Ok? Bien. Entonces, en Marte, los sirios ya estaban actuando, y los Sirius A, ya tenían bases subterráneas en Sirius A y ciertos sistemas de defensa y ciertos sistemas de comunicación instalados en Marte en aquel momento. Ok. Veamos, intento ir cronológicamente para que no os liéis. Veamos. Entonces, los muchos colonistas que huyeron a la galaxia, al cabo de los tiempos, porque imagínate que esto ocurre en muchos años, en muchos miles de años,
¿Ok? Bien, como estas, perdón, como estas colonias están ya en unos ambientes diferentes, en hábitat diferente, en sistemas solares diferentes, en planetas diferentes, realmente aquí cada uno empiezan a desarrollarse diferentemente. Por lo tanto, es lo que, como por ejemplo, su ADN ha evolucionado a adaptarse al nuevo ambiente. ¿Ok? Es la adaptación que ha cambiado su ADN. Por lo tanto, desde aquí, ellos mismos se han transformado en nuevos seres que ahora ya a partir de este momento adelante ya no se llamaban lirianos, pero sabemos que son descendientes de lirianos, ¿ok? Porque originalmente eran lirianos, pero ahora ya, por ejemplo, se llamaban los de Proción, arcturianos, antarianos, pleiadianos, tausetianos, si queréis, etcétera, etcétera, diferentes, veganos, por ejemplo, ¿ok? Diferentes sistemas solares, ¿ok? Bien, entonces, ya como ellos todos han creado como una federación galáctica, entonces querían, pues, estos tres nuevos, estos tres que se han separado de ellos, es decir, los pleiadianos estaban separados y los maldequianos y los marcianos estaban separados. Ok. Veamos. Cuando ellos huyen, toda esta gente huye y los maldequianos llegan a Maldek, los marcianos a Marte, también más o menos al mismo tiempo llegan los pleiadianos a Atlántida, ¿ok? Y ocupan Atlántida. Empiezan aquí una evolución. Pero tenéis que saber un detalle anterior, ¿ok? Anterior. ¿Por qué digo así? Para que sepáis que quién llega a dónde, ¿ok? Bien, cuando esta gente estaba huyendo y tal, los dracos estaban persiguiéndolos a todos y matando a toda la gente que no se sometía, porque ellos lo que hacían es o te sometes o mueres, ¿sabes? Entonces los que no se sometían morían. Ahora bien, ellos pues al huir, ahora en este plano, en este dibujo veréis que aquí donde dice Draco también muestra Venus. Os explico qué ocurre con Venus. Realmente lo que pasó es que cuando estaban persiguiendo a los que huyeron, tenéis que saber aquí que los dracos también encuentran a los maldequianos y a los marcianos, los encuentran aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que a los dracos les gustaba utilizar planetoides como armas, utilizar planetas incluso bastante grandes o cometas que podían dirigir con alguna tecnología. Entonces lo que han hecho es, había un cometa muy grande por ahí, ¿sabéis? Muy grande, y lo que han hecho es dirigir ese cometa a nuestro sistema solar y dirigirlo contra Maldek y Marte a la vez. Pero según Swerdlow, que dice que los dracos estaban un poco tozudos, estaban un poco no muy buenos en la
tecnología, no entendían tanto la tecnología, por lo tanto han calculado mal un poco unos aspectos, unas cositas. Entonces, no consiguieron que el cometa chocara contra el Marte, sino que no chocó, sino causó unas presiones porque Maldek quedó entre el cometa, entre el Marte y Júpiter, y causó un tipo de tensión en el planeta que hizo explotar Maldek. Y esto es hoy el cinturón de asteroides que nosotros tenemos aquí, en nuestro sistema solar. Bien, pero ¿y qué pasó? Entonces, anterior a esto, para que lo sepáis, anterior a esto ocurrió algo, que los maldequianos entran en conflicto con los marcianos, que realmente eran primos hermanos, y los maldequianos exigían que los marcianos les entreguen bienes y cosecha de Marte porque ellos consideraban que les pertenece. Al parecer, Maldek no era un planeta tan rica como Marte. Ahora bien, en el momento del ataque con el planetoide, con Venus, porque al fin y al cabo este era Venus, cuando atacan, pues crean aquella, no sé, como un baile, bueno, no es un baile tampoco, sino crean aquella tensión entre estos planetas que Maldek ceda y Maldek explota. Pero justo antes, porque esto ya lo estaban viendo, pues pedían asilio a los marcianos. Los maldequianos han pedido asilio a los marcianos, que los permitan entrar en su planeta para que no muriesen, ¿no? Entonces, lo que pasó es que cuando ya estaban en Marte, de nuevo empezaron conflicto con los marcianos, o sea que entre ellos, que eran descendientes de Lyra igual, aún así había conflicto entre ellos mismos localmente. Ok. Bien. Ahora tenemos que volver a hacer un poco de volver atrás, porque hay muchos acontecimientos. Bien, antes de este ataque, antes de este ataque de parte de los reptiles contra Maldek y Marte, ocurre algo, que los reptilianos, los dracos en sí, ya vinieron aquí a la Tierra para monitorizar estos planetas, a ellos, a los maldequianos y a los marcianos. Llegan a la Tierra y no, perdón. No, perdón. Justo después. ¿Por qué? Según Swerdlow, veamos. Antes, sí, antes del ataque, la Tierra era el segundo planeta en orden. Es decir, que estaba... ¿qué era? Mercurio, Tierra, Marte y Maldek. ¿Ok? Eso era. Pero la Tierra era un planeta máximamente cubierta
en agua, era todo líquido, ¿ok? Era muy caliente. En esos tiempos, porque estaba bastante cerca al sol, bueno, bastante cerca, estaba más cerca que ahora, y entonces todo lo que era hielo estaba fundido. Era mucha agua, había mucha agua. Bien, entonces, en aquellos tiempos, en la tierra existía un ser, que ahora, ¿cómo los llamó Swerdlow? Es que, ahora para buscarlo aquí, esto es muy largo. Hmm. Tendría que hacer una búsqueda de alguna manera, pero en fin. Aquí había un ser como anfibios, anfibios, pero no lo vayáis a confundir con aquellos que estaban en Sirio, con los Abgal, ¿vale? No, estos serán otros, ¿ok? Entonces, aquí habían estos seres que estaban viviendo en las aguas y estaban bastante bien, es decir, pero al parecer que también venían, o sea, ya existían las ballenas y los delfines también. ¿Ok? Entonces, la Tierra estaba máximamente, que muy pocas tierras existían en aquel momento, muy poca tierra firme, me refiero a tierra seca, ¿sí? Como lo que tenemos hoy en los continentes, ¿ok? Entonces, en el momento del ataque, ¿ok? En el momento del ataque ocurre una cosa que Maldek explota. El cometa pasa muy cerca, rozando con Marte, pero justamente es suficiente para llevarse su atmósfera. Es decir, le quitó por completo por completo no exactamente, pero la gran parte del aire, por ejemplo, que se esfumó, ¿sabes? Al espacio, se dispersó, y también cambió un poco su trayectoria, ¿ok? Por lo tanto, Marte ya no era lo mismo. Entonces, la gente que vivía en Marte, tanto los maldequianos como los marcianos, encontraron refugios en las bases subterráneas construidas por los sirianos anteriormente. ¿Ok? Pero como seguían en conflicto, ¿ok? En aquel momento, los marcianos deciden abandonar Marte. Ok, pausa, inciso. Cuando el cometa se lleva la atmósfera, ¿ok? de Marte, entonces sigue en su trayectoria y quizás hace varias vueltas alrededor del Sol, ¿sí? Hasta colocarse en una órbita perfecta donde sigue hoy, y esto es el planeta Venus que conocemos hoy. Por lo tanto, se coloca justamente entre la Tierra y Mercurio. Por lo tanto, por eso es que está bastante cerca a nosotros, por eso podemos verlo en el cielo tan brillante, por tan grande, ¿ok? Está bastante cerca, Venus. Y como Venus se colocó demasiado cerca al Sol,
se evaporó toda su agua, porque anteriormente Venus era un planetoide, digamos, de hielo. Estaba recubierto de hielo, mucho hielo. Y entonces, al estar tan cerca del Sol, se calentó demasiado y simplemente se ha fundido el hielo y se evaporó todo el hielo. Entonces perdió, porque no tenía atmósfera, como no sé exactamente cómo ha ocurrido, porque tampoco nos cuenta ni el reptiliano ni Swerdlow, simplemente cuenta esto, que ha perdido su hielo, ya no queda. Okay. Bien, en cambio, si miramos la superficie de Venus, se pueden ver un montón de rayas, me parece que se ve así, como si fuera aguas anteriores, si recuerdo bien. Veamos. Bien, entonces, durante este conflicto, durante este conflicto, resulta que los pleiadianos también llegan a la Tierra, ¿ok? Y ocupan ahora Atlántida, pero la Tierra ya estaba ocupado, recordáis primero, sí, una cosa más, antes de esto, cuando Venus se coloca en su posición, pasa también muy cerca de la Tierra, y resulta que también en la Tierra ha causado algo tremendo. Ha causado tsunamis y ha causado diferentes fenómenos, ¿no?, naturales. Resulta que es cuando los continentes y las placas tectónicas se movieron y mucha agua se fue subterráneo. Mucha agua de los mares se fue abajo. Y dice, sí, cataclismos, gracias Diego. Y lo que ocurrió que además cambió, según Swerdlow, cambió la polaridad de la Tierra. No, dijo, no que cambió, sí cambió de inclinación. Y se polarizó, sí, eso dice, se polarizó la Tierra, porque antes no estaba polarizado. Se polarizó. ¿Será verdad o ya estaba polarizado? No lo sé. Simplemente os digo que es lo que dice. Vale. En aquel instante, es decir, cuando ya mucha cantidad de tierra se llegó a, como decir, elevarse, o mejor dicho, las aguas bajaron, entonces aparecieron, digamos, los continentes. ¿Ok? Bien. Aparece claramente Atlántida, Lemuria, Asia, África, todo el resto de los continentes, ¿sí? Es cuando realmente los dracos vienen a la Tierra, ¿ok? Después de esto, una parte de los dracos se quedan en Venus, en el interior de Venus, se quedan allí, y como Lemuria o Mu, dicen. O sea, Mu es un nombre, bueno, que realmente viene de ellos, viene de los dracos. Bien, entonces, primero que nada, vienen a la Tierra los dracos. Primero, según Swerdlow, sí, otra vez lo digo. Luego llegan los pleiadianos aquí, como Atlantes, ¿ok? Como Atlantes. Pero, ¿qué ocurre? Que aquí habla Swerdlow de un tema que en Pléyades también ya existía alguien, y cuando los lirianos huyen, también están en conflicto con los locales de allí de Pléyades, porque sí que me parecía, no sé si lo encuentro esto rápido, no creo.
Ah, sí. Mira, ahora veo. Déjame mirar. There was Sí, como dije que habían tres grupos primarios que no se han unido a la federación. Estos grupos eran considerados extremistas, nacionalistas, idealistas, buscando a regenerar, digamos, la gloria del IRA antigua. Entonces, uno de estos grupos eran los atlantes, locados, o sea, en aquel momento en Pléyades, en un planeta pleiadiano. Y dice que los Pléyades actualmente consiste en 32 planetas orbitando 7 estrellas en total. 32 planetas. En aquel momento existían 16 diferentes colonias de los lirianos descendientes directamente a Pléyades, es decir que en Pléyades habían 16 colonias ya entre estos 32 planetas. 16 han sido colonizados por los lirianos. Entonces los colonistas todos querían eliminar, como decir, renegar a los atlantes, sí, a los atlantes, a uno de estas colonias, porque ellos querían quedarse independientes y no han asistido a sus primos humanos, es decir, primos lirianos, quiere decir. Es decir, que no han participado en la federación. Entonces querían echarlos de allá, echarlos de Pléyades, ¿ok? Ahora bien, dice, los otros dos eran los marcianos y los maldequianos, que ya estaban en disputa uno con el otro. Por esa razón los reptilianos han girado, digamos así, su atención hacia este sistema solar con los dos colonias humanas en Maldek y en Marte. Ok, pero sí, antes de que vengan aquí a la Tierra. Y según los reptilianos decían, la estimación reptiliana decía que era fácil de dividir y conquistar. Ok, así, y luego, mira, aquí está, dice, los reptilianos les gusta usar cometas, asteroides como armas y como vehículos también, como para navegar en el espacio. Entonces dice, utilizándolos para viajar entre las estrellas. Primero, ellos crean un pequeño agujero negro para propulsión. Dice, sistema de propulsión. Lo cual atrae, sí, lo que tira, digamos mejor así, tira el planetoide hacia su destinación. Entonces, cuando se usa como un arma, ellos utilizan un acelerador de partículas, fíjate, para crear una explosión que arroja el cometa o asteroide a su, fíjate qué interesante, a su destino, a su blanco. Y dice, toda la tecnología ha sido obtenido de los seres de Sirio. Sí, aquí tenía que añadir antes que los sirios, como estaban como fuera de todo esto, eran como una gente secundaria, no intervencionista, pero vendían armas a ambos lados. Es decir,
vamos a vender armas a esta gente y estamos tranquilos mirando cómo se matan. ¿No? Bien. Realmente es lo que han hecho, pero fíjate qué curioso, porque vendían armas a los dracos de ataque y vendían tecnología de defensa a los demás, a los lirianos. Claramente nunca vendían el mejor, por lo tanto ellos siempre ganaban en las guerras, porque tenían la mejor tecnología. ¿Ok? Bien, entonces sigue diciendo aquí que de esta manera, dice, han arrojado, digamos, este cometa grande de hielo hacia Marte y Maldek. Los reptiles no eran muy buenos en tecnología y han mal interpretado, mal calculado la trayectoria. La atracción del planeta Júpiter ha tirado del cometa fuera de curso. Y es que no han calculado bien a Júpiter. Y de esta manera el cometa ha ido directamente hacia Maldek. Los ciudadanos de Maldek pidieron a los marcianos por ayuda. Entonces, aún así seguían en disputa, seguían en conflicto ellos, uno con el otro. Ellos permitieron para unos cuantos, bastantes, para que se movieran a Marte, pero a subterráneo, o sea, bajo tierra. Entonces, el cometa vino tan cerca a Maldek que el planeta ha sido pillado, digamos así, entre la fuerza gravitacional de Júpiter, Marte y el cometa. Y esto causó al planeta que explotara, dejando este cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Entonces, a ver dónde llega a decir... Ok. Digamos, después el cometa continuó hacia la Tierra y el calor del Sol y la atracción gravitacional de los dos forzó el agua de la Tierra. Ah, sí, ahora entiendo. No, forzó la atmósfera de la Tierra a polarizarse. Esta polarización trajo, sí, la mayoría del hielo del cometa, sí, porque al parecer casi chocan. Ajá, fíjate, dice, tal como dice, que esta polarización tiró de la gran parte del hielo del cometa a los polos de la Tierra. Así, sí, claro, cubriendo la gran parte de las entradas de la gran parte, no, cubriendo las entradas hacia el interior de la Tierra, porque él también, Swerdlow también está de acuerdo que la Tierra es hueca y existe un sol interior, de alguna manera suspendido gravitacionalmente en el centro, como algún tipo de magnetismo muy potente que lo mantiene en el centro. Bien, entonces, dice aquí que después, sí, que al mismo tiempo, cuando se polarizó, al mismo tiempo exponiendo masas grandes de tierra por primera vez. Ok, dice, por eso, esto me da una cosa que realmente, para pensar que en ciertas montañas o en ciertos
ciertas partes en el mundo podemos observar como en las paredes de las montañas hay como erosiones por agua. Incluso podemos encontrar, como decir, fósiles marinos en unas altitudes muy grandes que podemos ver. Entonces podemos comprender de esta manera que sí que había agua entonces. Y entonces por eso en estas montañas de hoy podemos encontrar ciertos fósiles marinos. Esto tiene sentido para mí, porque sí que podemos encontrar fósiles marinos. Hay en muchas partes. Y se encontraron muchas. ¿Ok? Bien, entonces, dijo, sí, veamos, dice, entonces el cometa cambió lugar con la Tierra y de esta manera fue el segundo desde el Sol y convirtiéndose en Venus. El calor ha derretido el hielo. Así dice que y ha creado una cobertura, como decir, de nubes. Parece que hay nubes. Muy bien, entonces la Tierra ha sido pujado en la tercera órbita, ocupando el lugar de Marte. Y Marte se fue más allá también. Y ahora, solo ahora, la Tierra ha sido preparada, ha sido listo para colonizarse. Y aquí dice que la mayoría de los anfibianos supervivientes fueron transportados a una nuevo hogar en Neptuno. Fíjate, en Neptuno hay agua. Bien, y dice que algunos se quedaron en los océanos nuevos formados. Ok, bien, a ver. Ok, dice aquí que los reptilianos... Muy bien, vamos a leer este también. Los reptilianos trajeron aquí un objeto muy grande, hueca también, que lo han puesto en órbita con la Tierra, es decir, la Luna, al principio de la colonización. Es decir, que la Luna realmente es un planetoide, si queréis verlo así, que no es natural de la Tierra, sino que ha sido traído por los dracos. Por eso no gira alrededor de su eje y por eso solamente vemos un lado de eso. Y al otro lado ya sabéis que hay gente, está ocupado. Y por otra parte que el interior de la Luna también está hueca, porque últimamente los científicos también admiten que si bombardean la Luna con ciertos... han bombardeado, por cierto, ha emitido un sonido de gong, un sonido como de campana, porque si fuera llena, pues sería un sonido de seco, de golpe seco, pero no, ha sonado como una campana. Ok, ha sido probado esto. Bien, entonces, dice lo siguiente. Convencional, perdón. Sí, acabo de decir esto. Ok. Sí, acabo de contar eso. Bien. Los reptilianos, dice, eligieron una masa continental grande para empezar su civilización, digamos así, la suya, la propia. Y esto se refiere a Lemuria o Mu. Esto era una área bastante grande en el Pacífico, extendiéndose desde Japón hasta Australia,
y hasta la costa de California y Perú. Los Hawái son parte de este lugar. Ok. Entonces dice que aquí los reptilianos empezaron a desarrollarse. Entonces han traído con ellos criaturas para su existencia, que eran los dinosaurios. Ellos comían dinosaurios. O sea que ellos crearon a los dinosaurios para comerlos. Porque igual que nosotros, dice, todas las criaturas debajo de ellos, animales, plantas, dice, son el reflejo de un patrón mental. Reptilianos crean dinosaurios, humanos creamos mamíferos, porque más adelante han sido creados mamíferos por los lirianos, digamos, o descendientes de los lirianos. Ellos no están diseñados para coexistir en el mismo planeta. Entonces por esto los comemos. Dice, adicionalmente, el proceso de pensamiento de los reptilianos difiere del proceso de pensamiento humano, porque los reptilianos no evolucionan rápidamente y se quedan sin cambios. Su expansión también es movimiento lento, es de movimiento lento, insidioso. No sé si lo digo bien, insidious. O sea, no sé cómo se traduce en castellano. En fin, los reptilianos, no, perdón, es otra línea. Dice, sí, tenía que pasar varios milenios para que los reptilianos decidieran si deben coexistir con los humanos o no. ¿Sabes? Porque ya estaban aquí los atlantes. Entonces vinieron los atlantes aproximadamente al mismo tiempo, con poca diferencia. Ok. Bien, entonces dice... después de todo, la Tierra... Sí, la Tierra aún así era un lugar muy lejano desde el imperio, desde el imperio draconiano, desde el Draco. O sea que estos draconianos que llegaron aquí y ocuparon Lemuria estaban bastante lejos de su casa, digamos, ¿no? Porque realmente lo que estaban haciendo es perseguir a los refugiados lirianos. Entonces vinieron aquí y colonizaron la tierra, digamos. Ok. Adicionalmente, durante este tiempo, los marcianos estaban viviendo bajo tierra, porque como se quedaron sin atmósfera, con sus maldequianos a la vez. Así, algo tenía que ocurrir rápidamente para prevenir la destrucción de los dos. O sea, porque estaban en conflicto ellos dos. O sea, los maldequianos con los marcianos. Por lo tanto, los marcianos pidieron a la Federación Galáctica para que los movieran a los maldequianos, a los refugiados maldequianos, a otro planeta. Entonces, la Federación Galáctica también ha recibido petición de los pleiadianos, esta vez. O sea, recordáis que eran 16. Al mismo tiempo, pidiendo a la Federación que movieran a los atlantes, claro, a los atlantes de los Pléyades. Entonces, la Federación dice, por lo tanto, decidió a utilizar, dice así, que utilizar a los atlantes como contrabalance o contrapeso en la Tierra.
Si los atlantes sobrevivían, los maldequianos también van a ir, también van a venir a la tierra. Entonces, los lirianos, los descendientes lirianos, literalmente eran, ¿cómo decir? Sí, que estos descendientes lirianos, humanos, digamos, de la tierra, que ya estaban aquí, es decir, atlantes o maldequianos, estaban tirando literalmente sus conflictos sobre los reptilianos, sobre los colonistas reptilianos en la tierra. De esta manera, la federación podría deshacerse de sus indeseados, así se expresa. Es decir, que los maldequianos y tanto los atlantes eran los indeseados de la federación y de esta manera podían deshacerse de ellos. Entonces los indeseados ocuparían la atención de los reptilianos y la federación ganaría tiempo para poder reforzarse a sus fuerzas, a sus defensas contra los reptilianos. ¿Ok? No sé si está claro. Bien, entonces dice, cuando los atlantes llegaron a la Tierra, ellos colonizaron lo que nosotros conocemos Atlantis, o Atlántida. Su continente se extendía desde los Caribes hasta las Azores y Canarias. Y tanto tanto Montauk Point, dice aquí el punto Montauk, también que es East Coast of the United States, dice, donde está hecho, donde hicieron el proyecto Montauk. ¿Ok? Entonces dice, los atlantes industriosos, dicen, porque ellos tenían como industria, que han podido generar industria. Rápidamente ha crecido grande, prosperó, crearon una civilización próspera, necesitando más territorio, dice. Entonces la población dinosaurio rápidamente estaba perdiendo terreno, digamos, estaban decreciendo de número y así y eran peligrosos para los humanos, para los colonistas humanos. Y dice entonces, los atlantes empezaron a matar a los dinosaurios para protegerse a sí mismos. Y esto no le cayó muy bien a los reptilianos. Muy pronto conflicto surgió entre ellos, entre los lemurianos y los atlantes. Lemurianos reptiles me refiero. ¿Sí? Al mismo tiempo, los maldequianos refugiados llegaron a la Tierra. Ellos crearon una colonia grande humana allí donde conocemos hoy el desierto Gobi, en el norte de India, Sumer y también otras partes en Asia. Entonces, aquí quería que sepáis realmente que los humanos, entre comillas, lirianos primordiales, o sea, que vinieron aquí en Sumer, eran maldequianos. ¿Ok? Eran maldequianos. Pero, cuidado. Dice, los maldequianos atacaron la superficie de la luna donde los reptilianos guardaban su posición para la invasión. ¿Ok? Entonces, bueno, tenían allí cosas, digamos. Sí, los maldequianos bombardearon también Atlantis y también Lemuria con láseres. Luego dice, los dinosaurios completamente han desaparecido, han sido matados, han sido arrasados. Entonces,
sigue diciendo que adicionalmente los marcianos también atacaron a los reptilianos desde el espacio, desde este punto de vista, porque ellos también estaban buscando un ambiente libre de reptiles, libre de reptilianos, porque claramente que Lyra antiguamente ha sido atacado por los reptiles, por lo tanto estaban siempre en conflicto. Muy bien, dice que esto debería considerarse la Primera Guerra Mundial en ese planeta. Era un desastre, dice aquí. Bien, entonces, aquí ya no lo voy a leer porque recuerdo bastante. Dice, lo que nos cuenta es lo siguiente, que entonces cuando ocurrió esto, los reptiles se han visto obligados a refugiarse bajo tierra, ¿ok? Porque encontraron también las entradas para entrar en el mundo subterráneo, el mundo interior de la tierra, ¿ok? Bien, aquí hay algo más que hay que añadir, ¿ok? Antes de seguir con la historia. Tal como hemos visto, este desarrollo en realidad se llama la Guerra de Orión, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que los dracos, los que quedaron aquí, se quedaron aislados de Alpha Draconis, se quedaron aislados de su casa, digamos. Entonces, como que al estar en la Tierra, empezaron a cambiarse porque los dracos realmente tenían en su sangre, en su ADN, porque eran raza de este tipo, tenían un nivel elevado de cobre, ¿ok? Y porque aquí en la Tierra tenemos 20% de oxígeno, ¿ok? Por lo tanto, tiene un efecto negativo en los dracos de aquí. Es decir, que su sangre se oxida mucho más. Empiezan a, como decir, morir en cierto modo. Es decir, reducen su tiempo de vida. Porque aunque estén consumiendo oro monoatómico incluso hoy, ¿ok? Que digamos que está manteniendo la vida sana aproximadamente, pero puede que tenga un conflicto, o como si fuera un conflicto en el ordenador entre dos softwares, que si ponemos dos softwares que están no sé, puede no causar conflicto. Bueno, entonces lo que ocurrió realmente es que su organismo empezó a deteriorarse a causa del oxígeno, ¿ok? Por lo tanto, tienen sangre azul verdoso, porque el cobre cuando se oxida tiene este color, y claramente que su piel en exterior es verdoso. Pero aquí hay algo que el mismo Stuart Swerdlow no menciona. Es lo que nos dice Anton Parks. Las otras razas de dracos, Parks nos da realmente detalles. Swerdlow no nos da tantos detalles, es bastante superficial lo que nos da. Pero hasta aquí, hasta este momento, me sirve para ver que hay un acontecimiento, hasta este momento, hay una línea de sucesos, una cadena de sucesos que lleva hasta este punto, hasta este momento, para que los dracos, veamos nosotros que los dracos realmente se refugian en el mundo interior, ¿ok? Y ahora se quedan los que están fuera, los atlantes y los maldequianos, ¿ok? Pero
Ahora sigue una cosa nueva. En cambio, no me gustaría saltar a esta cosa nueva, porque primero tenemos que saber otra cosa. Volvamos un poquito en tiempo y ahora nos vamos en parte con lo que nos cuenta Anton Parks. ¿Ok? Si habéis leído el libro de Parks de El secreto de las estrellas oscuras, ¿hay alguien que no lo ha leído o hay alguien que lo ha leído? Diego no, Juan Ramos tampoco, Sofi tampoco, Beatriz, pues solo el resumen. Vale. Pues está en el grupo, chicos, en el grupo Spirit Science, entre los archivos, pones archivos y busca allí y dice, leedlo, está bastante bien. Bueno, igualmente vamos a hacer un resumen de eso, porque hace falta. Ok. Bien, veamos.